Hola chicos, aquí vienen storytimes, que no son míos, pero sí voy a dar créditos. Por si acaso los créditos son de TikTok. Sin más bla bla, los créditos son de Storytime, Nuni. Comencemos. Oli oli mis nunitos, aquí les traigo la historia de una seguidora y el comentario más rosa va a aparecer en el próximo video. Bueno, comencemos con la historia. Mi chismecito, yo cuando estaba en 5 de PR y martes y a la maestra de matemáticas le caía mal, ya que yo sacaba mejores notas que su hija y eso nunca lo logré entender. Resulta que cuando mi mamá fue a buscar las notas de la escuela, se dio cuenta que yo había reprobado matemáticas. Yo no lo podía creer, ya que yo siempre he sido buena en matemáticas y nunca había reprobado esa materia. Cuando mi mamá fue a hablar con la maestra, esa niña, la cual le vamos a de nombre Carla, Carla me llegó por atrás y me jaló el cabello, haciéndome caer. Cuando me vio tirada en el suelo, se empezó a reír y a decirme cosas. Yo me levanté y le di una cachetada y la empujé. La niña se hizo la mosquita muerta y se fue a contarle a su mamá que yo le había pegado. La maestra me dijo esto: maldita niña, ¿cómo te atreves a pegarle a mi hija? Ya no te basta con tener la envidia, sino también le quieres pegar. Yo me quedé tipo WTF y le dije: ¿desde cuando un Mercedes-Benz le tiene envidia a un Toyota? Ella me dijo que aprendiera a respetar y yo le dije que desde cuando ella y su hijita me respetaban. La Miss ya no aguanto y me dio una cachetada. Yo se la devolví con un puño en la cara. Por suerte mi mamá vio todo eso y le dijo a la Miss que cómo se le ocurría pegarle a una de sus alumnas, y ella le dijo que yo fui la que empecé con su hija, y le dije sí, claro, como no, mi mamá no quería armar peleas, así que nos fuimos a casa. Al otro día, las cosas empeoraron. Los profesores no me querían dejar entrar al aula. Yo no entendía nada, así que solo me fui al baño a esperar que sea receso. Ya, cuando fue receso, la niñita y sus amiguitas vinieron al baño y me dijeron que yo era una cualquiera, y yo le dije: hey, mijita, ubícate, Oki. Ella me dijo que me siguiera haciendo la tonta. Yo le pregunté a mi amiga y ella me dijo que habían inventado un chisme de mí. Yo le dije: ¿qué chisme? Y ella me dijo esto: pues dijeron que tú habías hablado mal de la profesora y que le habías quitado el novio a Carla, diciéndole que ella le ponía los cuernos. Yo no le podía creer, así que fui donde ella estaba con sus amiguitas de quinta y le jalé el pelo. Le dije que porque había inventado eso de mí, cuando ella sabía que no era cierto, y ella me dijo porque quería podía y se le daba la gana. Yo me fui porque no quería armar pelea. Cuando llegué a la casa, le conté todo a mi mamá. Ella dijo que al otro día iba a hablar con la directora, y así fue. Mi mamá fue a hablar con la directora y le dijo lo que estaba pasando conmigo y con la niña esa Carla. La directora dijo que iba a hablar con la Miss y con la hija. La directora citó a la niña y a la Miss. Ellas hablaron y se arreglaron un poco las cosas. Pasó una semana y la niña llegó emputada a empujarme y darme patadas. Yo le metí un puño en todo el ojo, me le subí encima y empezamos a pelear. Le di puños, patadas, de todo. Nos vio la directora y nos llevó a la dirección. Ella se hacía la mosquita muerta, llorando decía que yo empecé todo y bla 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 bla. La niña esa ya me tenía hasta la madre, así que yo le conté todo a la directora. Ella me dijo que mejor nos ponía un examen de matemáticas. La niña se puso pálida ya, que ella no era para nada buena en las matemáticas, pero nos las iba a dar al otro día. Al otro día fuimos a la escuela y entramos a la sala de la directora, nos entregó la hoja y nos hizo separada para no copiar. La niña me dijo que me iba a ganar y yo le dije sí, claro, ajá. Solamente nos dieron 15 minutos para hacer el examen y yo le dije que yo lo hacía en 5 minutitos nada más. Lo terminé súper rápido y salimos a descanso. Yo entré al salón donde estábamos y ahí estaban las respuestas del examen, así que me di cuenta que la Miss le había dado una hojita de las respuestas a su hija. Yo no dije nada, agarré el papel y me lo guardé. La directora nos llamó para darnos las notas de los exámenes. Nos dijo que todas las respuestas estaban bien y la niña me dijo: te lo dije que te ganaría. Yo le dije no por mucho y le dije a la directora que su mamá, o sea la Miss, le había dado un papel con las respuestas del examen. Ella me dijo que eso no era cierto y que no tenía cómo demostrarlo. Yo le mostré el papel de las respuestas a la directora y la niña se echó a llorar y a pedir perdón. No tuvieron de otra que reprobarla. Luego de 2 semanas nos enteramos que la niña y su mamá se habían ido del colegio porque a la mamá la habían botado y que la niña ya no quería estudiar más ahí. Cuando escuchamos esa noticia todos saltamos de felicidad y te lo juro que hasta hicimos fiesta en el salón. Bueno, esta historia es de Storytime, Mayra. Storytime de cómo mi prima de 11 años quedó embarazada de un vato de 18. Esta historia es mía, si la van a usar denme créditos. Aviso: mi tía era una mamá irresponsable que le valía madres que hiciera su hija. Bueno, en el 2021 nos mudamos con mi tía y a mí me tocó dormir con mi prima. Bueno, como en octubre mi prima se empezó a comportar muy rara. Salía a las 7 p.m. y llegaba a las 4 m. Un día escuché como mi prima abría la puerta. Me levanté y le dije a mi prima que quería hablar con ella y ella me dijo que qué pasó. Y le pregunté que por qué llegaba tan tarde. Ella me dijo que porque fue a la tienda. Y yo me le quedé viendo con una cara de seria y le dije que la tienda la cierra a las 10 y le dije que si no me decía la verdad le iba a contar a mi tía. Ella dijo que no, que ya me iba a contar la verdad y yo le dije: a ver, dime. Ella me dijo que salía con su novio, pero que no hacía.
nada malo que solo. Hablan y que me iba a dar 200 pesos, si no decía nada, y yo le dije que Aoki, pero que ya no llegara tan tarde. Luego de eso dejamos el tema atrás, pero ella seguía llegando tarde. Y así pasó por un año hasta que en el 2022 me mudé y una tía, que le vamos a poner Juanchita, se mudó con mi tía. Esta es la parte 2. Parte 2 de cómo mi prima salió embarazada de un vato de 18, si van a usar mi audio del Me Créditos. Bueno, como decía mi tía Juanchita, se fue a vivir con mi tía. Bueno, mi prima seguía saliendo y llegando tarde, y a Juanchita se empezó a preocupar por mi prima porque llegaba tarde, y un día Juanchita decidió preguntarle que por qué llegaba tan tarde, y mi prima le dijo lo mismo que me dijo a mí. Bueno, Juanchita decidió no decirle nada, y ahí se quedó el tema otra vez. Bueno, a mi prima le regalaron su primer celular, ella siempre lo traía con ella, por lo mismo de que tenía conversaciones con el vato. Bueno, un día a mi prima se le olvidó el celular en su cuarto. En eso le llega un mensaje que decía: hola hermosa, me gustó lo que me hiciste esa noche. Bueno, cuando le llegó ese mensaje, mi tía estaba recogiendo el cuarto de mi prima. Bueno, mi tía leyó el mensaje y todos los demás. Bueno, cuando mi tía vio ese mensaje, se fue a la escuela de mi prima y fue a recogerla. Bueno, cuando llegaron a su casa, mi tía le dijo que eran estos mensajes, y mi prima solo levantó los codos, y pues ya sabrás lo que pasó. Bueno, mi tía le quitó el cel por 2 días nada más. Bueno, En el siguiente video les doy la tercera y o las demás partes. Este video igual es de Storytime. Mayra. Oli, ¿cómo están mis galletitas preciosas y hermosas? ¿Cómo les ha ido esta semana? Recuerden tomar mucha agüita. Bueno, esta es una collab con la guapa de Story. Mary, ella tiene muy buenas historias, vayan y véanlas, se lo recomiendo. Ahora sí vamos con la historia. Esta es una triste historia de una seguidora. Yo tenía aproximadamente 7 años, y una vez mi tía fue a ponerse internet a una tiendita. Yo estaba al lado de ella. Bueno, yo decidí salir porque el lugar era abierto y todos me conocían. Pasó un niño que yo conozco. Éramos amigos, pero ya no después de esto. Él estaba un poco raro, estaba como borracho. Él tenía 6 años y pues él empezó a seguirme porque yo me separé un poco de mi tía y él me seguía. Yo me asusté y entré a un edificio y por un lado había una pared para yo poder esconderme. Él me encontró y me empezó a tocar, se quitó un poco su pantalón y se sacó su pen y yo estaba muy asustada. Él me empezó a besar y yo me apartaba hasta que bajó un niño del edificio y lo vio. Ese niño tenía 13 años y lo apartó de mí y el niño me llevó a donde mi tía. No le conté nada porque sé que no me iba a creer y se lo conté a mi mamá y no hizo nada. Este video es de Caro 29. Esta historia comienza, primero te voy a platicar cómo es que estaba conformada mi familia. Éramos mi mamá, mi papá, un hermano, una hermana, su esposo, que al esposo le pondremos el cucaracho de esta historia, y yo. Bueno, hermana, mi hermana se casa y lamentablemente a los meses mi papá falleció. Fue una noticia terrible para todos, obviamente, porque éramos una familia muy unida. Entonces uno de los pilares pues había ido de este mundo. Pues tiempo después yo empecé a notar que mi mamá salía muchísimo de fiesta, pero no creas que cada fin, no, casi toda la semana se la pasaba de fiesta. Y te voy a decir algo, hermana, vamos aclarando esto. Yo no estaba en contra de que mi mamá rehiciera su vida. Mi papá falleció, sí, lamentablemente, pero mi mamá se quedó. Entonces mi mamá tenía que hacer su vida, ¿no? Rehacer su vida y salir. Y aparte mi mamá es una mujer muy joven. Entonces pues yo no estaba en contra de eso, hermana. Para nada. Yo por mí, mamá, sal, diviértete, conoce. Entonces mi mamá siempre decía que se salía a las fiestas, se iba con un amigo del trabajo, con un compañero del trabajo. Y pues todos le creíamos esa versión. Y como te digo, yo no tenía nada en contra de que saliera y se divirtiera. Pero pues ya hasta después que nos enteramos lo que había pasado. Pero a mí me gustaba ver a mi mamá feliz, y cuando ella salía y se divertía estaba feliz, y pues eso me tenía feliz a mí también. Al mismo tiempo empecé a notar que el esposo de mi hermana, o sea mi cuñado, también empezaba a salir bastante, hermana. O sea, también empezaba como que a salir mucho, al grado de dejar a mi hermana sola con sus 2 hijos, porque tenían 2 hijos. Entonces un dato importante es que nosotros siempre nos reuníamos para comer en familia, siempre estábamos juntos para comer en familia. Y pues en las comidas yo empezaba a notar como que mi mamá y el esposo de mi hermana se empezaban a echar miraditas, hermana, pero yo decía, no, ¿cómo vas a pensar eso de tu propia madre? O sea, claro que no, tu mamá, o sea, ¿cómo le va a hacer eso a su hija? O sea, mija, quítate eso de la mente. O sea, yo misma me empecé a regañar. Pues total, hermana, que un día me salgo con mi novio, un día normal, casual, y en eso me marca mi hermana. Entonces yo contesto y le digo, bueno, hermana, mi hermana estaba llorando horrible, ni siquiera le entendía lo que estaba diciendo.
Y ella que, así gritando, llorando, no entendía. Y yo, a ver, cálmate, ¿qué pasó? Yo dije, algo le pasó a mi mamá, algo le pasó a mis sobrinos. No sé, hermana, yo por la mente me pasaron muchas cosas. Y me dice, por favor, ven para acá, me urge que llegues. Yo, hermana, dije, es horrible cuando alguien o sea, escuchas así a la persona y no sabes qué está pasando y no te dicen porque no pueden hablar, porque están llorando. Entonces eran como, ya sabes, muchos sentimientos encontrados. Entonces rápido me fui para mi casa. Llego rapidísimo a mi casa, veo a mi hermana llorando mares, pero llorando de una manera que no te puedo explicar, horrible. Y yo volteé a ver a mi mamá nada más con la cabeza agachada, mi hermana gritándole cosas horribles a mi mamá. Esta es la parte 2. Y yo como, ¿qué está pasando? Y les dije, a ver, ya, güey, ¿qué pasó? Necesito que me den una explicación ya, porque los nervios me comían, hermana, me consumían. Ay, hermana, pues agárrate, si estás sentada, siéntate. Porque bueno, cuando por fin mi hermana se calma un poco, para esto el cucaracho, el esposo de mi hermana no estaba, ¿ok? Entonces se calma mi hermana y me dice, lo que pasa es que fui a llevar a los niños al colegio y de regreso me encuentro a mi mamá y a mi esposo teniendo sus cosas que ver. Ya te imaginarás que cuando me dice eso mi hermana, yo estaba en shock. O sea, es que a ver, te lo puedes esperar de una amiga, de alguien más, pero de tu propia madre. Mi mamá solo tenía la cabeza agachada, no decía nada. Yo dije, estaba muy decepcionada de mi mamá. Yo te digo, en algún momento yo notaba como que miradas entre el cucaracho y mi mamá, pero yo decía, no, te digo, yo me regañaba y decía, estás loca, ¿cómo pienso en esto? Mi mamá jamás le haría algo así a su propia hija, algo tan horrible, ¿no? Entonces yo estaba impactada. O sea, imagínate tú, ponte en mi lugar, imagínate todo este escenario, ver a tu hermana llorando, horrible, a tu mamá con la cabeza agachada de no saber qué decir de la vergüenza, de enterarte que tu propia madre se metió con el esposo de su propia hija. O sea, yo no sé cómo explicarte, yo estaba helada, estaba en shock y decepcionada de mi mamá. Si tú crees que ya escuchaste lo más feo y lo impactante de esta historia, no, hermana. A los días regresa el cucaracho con el pretexto de buscar a sus hijos, que exigía verlos, ¿no? Entonces no fue así. Llegó, pero para convencer a mi hermana de que lo perdonara, que regresaran, que no sé qué, para manipularla. ¿Y qué crees? Mi hermana lo perdonó y regresaron. ¿Sabes qué es lo peor de esta situación, hermana? Y esto es reciente, o sea, te lo cuento reciente, a lo mejor es una historia corta, pero ¿sabes qué es lo peor? Que sí, el cucaracho sigue viviendo con nosotros, pero el cucaracho sigue engañando a mi hermana con mi mamá. Y no es lo peor. Me acabo de enterar hace poco que mi mamá está embarazada del esposo de mi hermana y mi hermana no lo sabe. Pero en esta historia no se acaban las sorpresas, hermana. No. Mi hermana, o sea, a mi hermana no le importa si el cucaracho la sigue engañando con mi mamá o con otras mujeres, no le importa. ¿Sabes por qué? Porque mi hermana está teniendo una relación con su suegro, o sea, con el papá de su esposo. Pero aquí no acaba. Ya como cerecita del pastel, como otra sorpresita más en esta historia, mi hermana tiene una relación con su suegro, pero no es todo. Mi hermana está embarazada del papá de su esposo, o sea, de su suegro. Bueno, ese fue todo el video. Espero que les haya gustado. Pero, si este video llega a 300 likes voy a subir videos diarios. Hasta el 31 de diciembre. Yeah.